Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amigo, Dios está hablando a cada corazón y Él quiere que tú puedas conocer su gloria. Ministerio Keeper te invita para que tú y yo podamos conocer más de Dios. Un buen día, amigos y hermanos. Quiero invitarles esta mañana a escudriñar las profecías bíblicas del maravilloso libro de Daniel. Hoy estudiaremos una profecía importante del capítulo 1 de ese libro. ¿Saben? El libro de Daniel inicia narrando la lamentable historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba atravesando por una crisis espiritual, había decaído en su espiritualidad y como consecuencia el rey Joacín había sido entregado en las manos de Nabucodonosor junto con los utensilios de la casa de Jehová y también con muchos habitantes del pueblo de Judá. Así que en ese escenario vamos a mirar las estrategias de Babilonia esta mañana. ¿Cuáles fueron las estrategias que planteó el enemigo cuando el pueblo de Dios llegó a Babilonia? Porque saben que en ese pueblo que fue a Babilonia, que fue trasladado en el cautiverio de Nabucodonosor, había un grupo de fieles que que tenían el deseo en su corazón de levantar el nombre de Dios. Y estos hombres fueron probados seriamente en el territorio de Babilonia. Acompáñenme en este estudio majestuoso de la palabra de Dios y conozcan de primera mano la importancia de distinguir con claridad los cimientos de Babilonia, los fundamentos que Babilonia tiene con los que se propone desarticular el mensaje celestial. Pues bien, dice el versículo 3 del capítulo 1: y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos o jóvenes en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, e instruidos en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y el rey les señaló, versículo 5, una porción para cada día de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educase o los criase, dicen otras versiones, 3 años, para que al fin de esos 3 años ellos estuviesen delante del rey o en la presencia del rey. Miren qué dato interesante. Aparecen 3 puntos esenciales y en este estudio vamos a limitar este estudio a estudiar estas 3 tácticas presentadas por el rey de Babilonia. Lo primero que el rey hace es hablar con uno de sus más importantes eunucos. Era la persona encargada de vigilar que los hombres que fueran escogidos para estar en la presencia del rey cumplieran con unas características especiales exigidas por Babilonia. Debían ser jóvenes, también entendidos, debían conocer parte de la ciencia, tener buen entendimiento. No estaban reclamando a personas imperfectas, realmente estaban buscando personas con unas cualidades especiales. No se discute que Nabucodonosor quería engrandecer su reino, pero para hacerlo se proponía cambiar el pensamiento de los jóvenes hebreos. Así que lo primero que ordena a Aspenaz, el rey Nabucodonosor, después de escoger a los jóvenes hebreos con buen entendimiento, es que le enseñe las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, ¿cómo podemos entender este mensaje? En un mensaje literal, Daniel y sus compañeros hebreos iban a aprender el idioma caldeo para darse a entender en el idioma natural de Babilonia. Pero en un sentido espiritual, la Biblia nos está enseñando que Babilonia quería que los hijos de Dios hablaran el mismo lenguaje. Es un dato importante porque la Babilonia moderna
es el mundo representado en un sistema corrupto que está presentando a los jóvenes de hoy, a los más capacitados, a los que tienen la fortaleza para levantar naciones, los está enseñando a que hablen su propia lengua. Ellos en Babilonia se propone enseñarles a hablar su idioma. Y este fue el primer punto que Nabucodonosor exigió a Aspenaz del pueblo que iba a ser presentado a él, delante de él, 3 años después. La educación también tenía un tiempo establecido, 3 años. 3 años de educación superior, como le llama la pluma inspirada. Así era como lo conocían en Babilonia, este sistema de enseñanza, era la educación superior. Realmente el término educación superior no es un término nuevo, Babilonia ya lo manejaba. Y se le llamaba superior porque eran las personas que iban a estar gobernando o que por lo menos iban a estar en la bancada del gobierno del rey Nabucodonosor. De manera que no podía ser cualquier persona. Pero qué interesante es ver cómo Babilonia lo primero que quiere enseñar a nuestros jóvenes y al mundo en general es hablar su propio lenguaje. ¿Cuántos jóvenes hoy, cuántos cristianos mismos, están aprendiendo de manera sistemática a hablar el lenguaje de Babilonia? ¿Saben? Era tan importante el lenguaje de Babilonia, la lengua de Babilonia para Nabucodonosor, que todos los actos públicos, incluso actos privados del gobierno, debían dirigirse en esa lengua. Todos debían manejarla. Era tal el punto que dice la palabra de Dios que después del cautiverio muchos hebreos, incluso en los tiempos de Esdras y Nehemías, habían olvidado su lengua natal. Habían olvidado hablar el lenguaje celestial, el lenguaje hebreo, el lenguaje que Dios le había instituido a su pueblo. Y este es un dato importante, porque a medida que aprendemos a hablar el lenguaje de Babilonia, desaprendemos el lenguaje hebreo. Ahora notan cuál es la primera estrategia. La primera estrategia está estructurada en un cambio en el modelo educativo del pueblo hebreo. Yo quiero que entendamos esta mañana lo importante que es el modelo educativo. Saben que el Señor estableció su modelo educativo desde el Edén, y ese modelo educativo tenía un mensaje de salida al campo, tenía un mensaje de reforma pro salud, de alimentación, tenía un mensaje que cubría todos los elementos que componen a la persona humana. Ese modelo educativo celestial fortalecía la parte mental, la parte física y la parte espiritual. Y en este modelo nuevo de Babilonia, lo que se proponía el rey Nabucodonosor con sus instructores, con sus súbditos, era hacer una modificación clara en el sistema educativo en general. De esa manera podía hacer una modificación en la parte moral, es decir, la parte mental, parte física y parte espiritual. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. La primera parte estaba relacionada con el escenario mental. Así que empezó a educar al pueblo en la lengua de los caldeos, en sus técnicas, en su sistema de adoración. En fin, había un cambio completo de educación para el pueblo hebreo. Y eso fue lo que se propuso el rey Nabucodonosor inicialmente con los jóvenes hebreos. En una segunda parte, en el versículo 5, encontramos la segunda táctica. Dice el versículo 5: y al rey lo señaló una porción para cada día de la comida del rey, de la mesa del rey, y también del vino que él bebía. Y dice, y que los educasen 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Entonces primero hay que aprender el lenguaje de Babilonia. Hoy el mundo está aprendiendo a hablar como Babilonia a través de las redes sociales, a través de la música, lo están notando, a través de las artes, del cine, de la televisión, de la moda. Son situaciones influyentes que están haciendo que el mundo hebreo actual, que el pueblo que busca a Dios, el pueblo temeroso de Jehová, aprenda a hablar el idioma caldeo. La gente no lo percibe así, pero la mayoría de los jóvenes
quieren pertenecer al pueblo hebreo, quieren pertenecer al pueblo de Dios, quieren pertenecer a la iglesia de Dios, pero quieren vivir como vive el mundo. Y ahí está la situación. Es preocupante. El pueblo de Dios debe aprender a hablar como cristiano, el pueblo de Dios debe aprender a vivir como cristiano. De manera que ese lenguaje que Babilonia nos está transmitiendo por todas partes, el Hijo de Dios hoy tiene la necesidad de identificarlo y debe con mucha prudencia aprender a manejarlo, de tal manera que no olvide de dónde viene y a quién le sirve. La segunda parte entonces es el cambio en la alimentación. Ahora Babilonia atacaba la parte física del pueblo hebreo. Primero la parte mental, la parte intelectual, con el cambio en la educación. Ahora la parte física. ¿Saben que lo que se proponía el rey era que los hebreos comieran igual que se come en Babilonia? Primero quiero que hablen como se habla en Babilonia. Ahora quiero que coman como se come en Babilonia. Por eso en este capítulo, primero, en el libro, en el versículo 11, dice la palabra de Dios: entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: pruébate, ruego, con tus siervos por 10 días, y que nos den legumbres a comer y nos den agua para beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y según lo que vieres harás con tus siervos. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así fue que Melsar tomaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres en su lugar. ¡Qué interesante! Daniel y sus amigos entendieron con claridad las estrategias, los fundamentos, las tácticas de Babilonia para derrocar los principios de Dios en su pueblo. Así que han hallado gracia ante el eunuco, ante el encargado de suministrar la comida de Babilonia, y le han dicho: mira, vamos a aprender a hablar y vamos a aprender la instrucción caldea, pero no vamos a olvidar la lengua hebrea, no podemos olvidar la lengua que Dios nos dio. Eso lo vamos a aceptar, pero lo vamos a hacer con cautela. No podemos olvidar a quién Dios le servimos. Pero en cuanto a la comida, lo que ya tenemos que ingerir, vamos a ser más cuidadosos en eso. Primero, porque la comida estaba siendo presentada, mucha de esa comida había sido presentada a los ídolos de Babilonia. Así que no estaba bien que ellos consumieran alimentos dedicados a los ídolos de Babilonia. Eso era atentar directamente contra el honor de Dios. En segundo lugar, porque la comida que el rey estaba presentando no cumplía las especificaciones bíblicas para tomarla. De esa manera deshonrarían también a su creador. Así que se han propuesto no comerla, y para que el eunuco aceptara, como quiera que estaba en riesgo la vida del eunuco si estos jóvenes no estaban robustos y bien parecidos, les sugirieron una prueba bastante interesante: 10 días. 10 días de prueba. Y dice la palabra de Dios que después de esos 10 días los jóvenes están mucho más robustos, mejor parecidos, con un semblante bastante particular que los distinguía de los que comían de la mesa del rey. Tanto así que el mensajero de Babilonia, el mensajero caldeo, pensó: bien, estos jóvenes están recibiendo una alimentación como a ellos les parece, pero lo que a mí me parece, en lo que a mí respecta, están mejor que los que reciben la comida del rey. Como soy yo el responsable de la calidad de vida de estos jóvenes y de que tengan buena salud, veo que la tienen mejor con la comida que ellos han escogido, y lo permitiré, porque de esa manera yo también seré engrandecido. Qué interesante. No solo estaban manteniendo la firmeza en sus hábitos, no solo se mantenían firmes en sus propósitos, en sus fundamentos,
no solo no los estaban traicionando, sino que estaban aprovechando la oportunidad para testificarle a los de Babilonia y estaban transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Pues bien, la tercera parte entonces está relacionada con el nombre, y quiero redondear este tema con esa parte final. Hemos dicho que hubo un cambio en la educación y Babilonia se propuso enseñarles a hablar, pero sabemos claro que Daniel y sus compañeros nunca dejaron de hablar el verdadero lenguaje porque nunca traicionaron los principios de Dios. Hemos dicho que se les propuso un cambio en la alimentación, pero tampoco la aceptaron y lograron que incluso los caldeos recibieran un mensaje de salud, un mensaje de esperanza a través de una alimentación sana que es la sugerida por nuestro Padre Celestial, por el Creador. Pero Babilonia tenía una táctica más. Babilonia también se propuso cambiar su carácter. Eso lo encontramos reflejados en el versículo 7. Dice, a los cuales, desde el versículo 6, estaban entre ellos los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso por nombre. A Daniel llamó Belsasar, a Ananías Sadrat y a Misael Mesad y a Azarías Abednego. Noten ustedes que el nombre está relacionado directamente con el carácter. Cambio de educación, cambio de alimentación y cambio de nombre, finalmente cambio de carácter. Por ejemplo, en la historia de Abraham, inicialmente era Abraham, que significa el Padre, es excelso. Pero después de tener un encuentro personal con Dios, fue llamado Abraham, padre de una multitud. Jacob, por ejemplo, significa suplantador, mientras que Israel significa el que lucha con Dios. Saraí, por ejemplo, significa mi princesa, mientras que Sara está más relacionado con señora, y ese nombre fue dado cuando ya tuvo la bendición de traer un hijo, a Isaac, al mundo, del cual muchos siglos después, muchas generaciones, 42 generaciones después, vendría el Mesías. Ahora el pueblo caldeo está cambiando el nombre y le ha dicho, ya no te llamarás Daniel, ahora te llamarás Belsasar, y tú no te llamarás Ananías sino Sadrat, y no serás Misael sino Mesad, y a Azarías llamaron Abednego. ¿Notan ustedes? Ellos traían nombres relacionados con el Dios hebreo, con la deidad hebrea, estaban relacionados con el carácter de Dios. Daniel, por ejemplo, significa que Dios es mi juez, y así con cada uno de los siguientes. Pero ahora en su lugar colocaron el nombre Belsasar, que venía a ser el Dios de los caldeos. Así que estos hombres de Babilonia han presentado tres características. Más adelante encontramos en la palabra de Dios, como por ejemplo en el capítulo 5, cuando fue llamado Daniel ante el rey Belsasar, también se llamaba Belsasar, incluso las mismas personas lo llamaron por su nombre Daniel. Quiero decir que aunque Babilonia presentó sus tácticas, los hijos de Dios no fueron permeados por ninguna. El nombre Daniel siguió vivo durante todo el libro, y en el pueblo de los caldeos, en el pueblo también de Medo-Persa, cuando en el gobierno de Darío, en el gobierno de Ciro, todavía seguía siendo llamado Daniel. Es decir, que no pudo haber un cambio significativo, no pudo haber un cambio definitivo en el nombre, porque el carácter de Daniel se mantuvo intacto. Amigo, quiero presentarle esta mañana la necesidad de conocer las tácticas de Babilonia. ¿Saben ustedes que el enemigo está interesado en cambiar tu educación, en cambiar tu alimentación y en cambiar tu carácter? ¿Sabes de dónde viene esa idea? ¿Qué te parece si lo revisamos en el próximo episodio? Voy a presentar con mucha claridad de dónde el enemigo tomó estas tácticas y las ha implementado en el pueblo de Dios para modificar finalmente la intención, el deseo del pueblo de Dios de presentar un mensaje con claridad al mundo. Debemos cuidar nuestra educación. Para finalizar, quiero decirles, para dejarles un adelanto, que en el libro de Génesis capítulo 2 y el versículo 7 se encuentra detallada la creación del hombre. El hombre fue creado en una dimensión física, mental y espiritual. Y cuando usted revisa, eso lo encuentra en Génesis 2 y el versículo 7. Cuando ustedes revisan las tácticas de Babilonia,
Estas tres tácticas están precisamente tratando de destruir el crecimiento mental, el crecimiento físico y el crecimiento espiritual establecido por Dios. Dios dejó una educación, Dios dejó una alimentación, Dios dejó un nombre o un carácter que se forma con el estudio permanente de la palabra de Dios, con la comunión con Dios y obedeciendo los mensajes que Él ha dejado desde el principio, volviendo al plan original. Pero el enemigo ha querido distorsionar ese proceso y por eso a través de estas tácticas ha introducido este mensaje, este pseudo mensaje en el mundo y ha logrado realmente cosas impresionantes, un daño impresionante dentro del pueblo de Dios y dentro de la sociedad. Te invito esta mañana para que te prepares, para que en estos tiempos de peligro busquemos fundamentarnos en la palabra de Dios, busquemos al Señor con intenciones sinceras del corazón y logremos finalmente alcanzar el carácter que el Señor quiere para nosotros, el cual está relacionado en Lucas 2:52. La palabra de Dios dice lo siguiente para finalizar. Lucas capítulo 2 y el versículo 52. ¿Saben que aquí se está refiriendo estrictamente a nuestro modelo, Cristo Jesús? Dice la palabra de Dios: y Jesús crecía en sabiduría, mentalmente, en estatura, físicamente, y en gracia para con Dios, espiritualmente. Así que el crecimiento debe ser mental, físico y espiritual, de acuerdo al modelo que hemos recibido. Prepárate, porque la venida del Señor está cerca y es urgente, hermanos. La gran crisis está por comenzar. Ahora como nunca antes necesitamos volver a los hitos antiguos. Que el Señor te bendiga.